Hola, buenos días. Gracias por la asistencia, a los que estamos aquí y a los que nos siguen online. Hoy tenemos otro seminario del CIO y en este caso nos va a hablar Max Eugenio Castro, que viene de KWP de Bélgica. Va a estar varios meses con nosotros aquí y en esta charla lo que nos va a contar es un poco su trayectoria de investigación, entonces un poco de divulgación acerca de los temas en los que él está interesado, como son la gestión de la cadena de suministro, pues enfoques de sostenibilidad, enfoques más verdes sobre el cambio de combustibles en las cadenas de suministro también. Y un poco también como oferta de colaboración a quien esté interesado y si no simplemente divulgación que también nos interesa a todos. Pues nada. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Sí, yo soy Max Eugenio, vengo de KWP en Bélgica. No sé si se pueden dar cuenta que no soy de por aquí. Yo, perdón por mi acento, no tengo forma de cambiarlo. Me fui de Argentina hace ya 15 años, el acento no se pierde. Hoy es mi primera vez que presento en castellano desde hace casi 20 años. Desde que rendí la tesis de ingeniería en Buenos Aires, así que perdón por si mi castellano está un poco oxidado, sobre todo en los términos un poco más específicos. Si digo algo que no se entiende, párenme y explico. Voy a explicar un poco quién soy, cómo funciona la KWP, la universidad, para quienes no están familiarizados. Y luego, un poco de divulgación, venderme, ofrecer o mostrar un poco los temas en los que estoy investigando, que estoy interesado, por qué aparecí aquí de repente en Elche. Y bueno, nada, y abrir un canal de comunicación si alguien está interesado en las cosas que estoy haciendo. KWP este año cumple 600 años, es la universidad católica más antigua al menos de Europa, y supongo que del mundo. Así que si alguien tiene interés en visitar Lovaina, este es un año excelente porque está lleno de festivales por el aniversario. Es la universidad más grande de Bélgica, pero bueno, tiene 600 años de historia, así que también hay mucha burocracia y es casi imposible entender cómo funciona la universidad. A grandes rasgos tenemos 13 campuses diferentes en lo que es la parte flamenca de Bélgica. La instrucción es generalmente en inglés y holandés o una mezcla. La universidad tiene alrededor de 40.000 estudiantes. Tenemos tres partes: humanidades, ciencias y lo que sería biomedicina o una cosa así. Un poco en contra de lo que uno podría pensar intuitivamente, yo estoy en la parte de humanidades, sobre todo específicamente en la Facultad de Economía y Negocios. Es una facultad grande en donde hay un grupo que se llama Métodos Cuantitativos e Informáticos, bla, 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 en donde tenemos tres grupos. Un grupo que se llama Living, no sé qué significa, pero son la gente que hacen bases de datos, data mining, ese tipo de cosas. ORSTAT, Operations Research y Statistics. Y donde estoy yo, que es Operations Management, gestión de operaciones. Es un poco extraño, o cuando estuve averiguando cómo funcionan las universidades en España, Operations Management, tal como lo conocemos nosotros aquí, me parece que no es tan grande aquí. Operations Management tiende a ser un poco más cualitativo, cuando nosotros ahí estamos bastante más cerca de lo que sería investigación de operaciones. La diferencia entre nosotros dos, entre gestión de operaciones y investigación operativa, al menos en nuestra universidad, básicamente nosotros arrancamos con la aplicación y luego buscamos la metodología. Y mis vecinos que están en el quinto piso en mi edificio arrancan con la metodología y luego, bueno, buscan aplicaciones. No sé aquí cómo será, pero generalmente tenemos muchas colaboraciones con ellos porque, bueno, hay una sinergia muy importante. Somos un grupo medianamente pequeño, somos hasta hoy 7 y a partir de octubre vamos a tener nuestra 8ª integrante.
¿En qué trabajamos? Básicamente, scheduling. Sí, no sé. Scheduling, sobre todo en lo que es en hospitales, cómo manejar las salas de operaciones, ese tipo de cosas. Robert y yo trabajamos mucho más en lo que es la cadena de suministro en sí, gestión de inventario, sostenibilidad. Luego tenemos algunos colegas que trabajan mucho más en metodología. Yannick trabaja mucho con Handel, si ustedes conocen a Handel del Departamento de Investigación y Operaciones, hacen mucho más metodológico. Y luego también tenemos una sección que se trabaja mucho en la cadena de suministro de vacunas, sobre todo en el África subsahariana. Entonces, digamos, en aplicaciones tenemos un poco de todo, de cadena de suministros, y en metodología vamos desde lo empírico hasta lo teórico. Así que somos un grupo bastante pequeño en cantidad de gente, pero bastante amplio en lo que hacemos. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué a Elche? Bueno, llegué aquí gracias a uno de mis colegas del quinto piso de investigación de operaciones que hará más o menos un año estaba hospedando en Lovaina a Juanjo Peiró de Valencia, no sé si todos lo conocen, pero bueno, yo aproveché esa oportunidad de sentarlo a Juanjo y le pregunté, le dije, quiero hacer un sabático en España, quiero hacer una empresa en España, ¿a dónde voy? Y me dijo, Elche. Bueno, y aquí estoy. ¿Por qué? Bueno, en mi universidad, no sé si aquí es similar, en mi universidad, cada 6 años de trabajo recomiendan que pasemos un tiempo fuera, bueno, por cuestiones de divulgación, integrar las universidades, no es obligatorio, pero está muy bien visto pasar tiempo fuera. Y bueno, ¿por qué España? Sobre todo por un tema familiar que quería que mis hijos, tengo 2 niños pequeños, que quiero que yo soy el único que les hable en castellano todo el día, que por lo menos entiendan que hay un mundo que también habla castellano y tengan un poco más de la cultura también española. Así que, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? En principio, investigación. Una de las cosas fantásticas del sabático es que puedo poner una notificación en Outlook diciendo no voy a contestar tu email porque estoy de sabático, así que tengo realmente tiempo de investigar. Y entre las cosas que me gustaron mucho de lo que hacen aquí en Elche, por ejemplo, una de las cosas es DEA, que siempre tuvo interés. Digamos, DEA lo doy en clase, pero metodológicamente conozco lo básico. Y tenía un par de ideas de cómo extender, digamos, trabajo que estoy haciendo en eso. Así que si hay alguien que tiene interés, o inclusive en los temas de optimización, si alguna de las cosas que digo enciende una lamparita o algo así, fantástico. Y si no, bueno, vendré a divulgar lo que hacemos y explicar un poco. Tengo poco tiempo para decir todo lo que tengo ganas de decir, así que en resumen, mi investigación últimamente se basa en analizar la estructura y la evolución de lo que sería el supply chain, la cadena de suministro desde el lado empírico, conectar eso con la sostenibilidad y luego tengo un pie en la parte más de optimización, en la parte de cambios estratégicos de la electrificación del mercado logístico. Es decir, compañías como UPS, DHL o mismo los correos, que saben que de acá a 20, 30 años tienen que cambiar la flota diésel a cuestiones eléctricas. Bueno, ¿cómo hacer eso de manera óptima? En donde ahí se mezcla un poco lo que es el vehicle routing problem, optimización de la flota, infraestructura, etc. De esto último, hoy no voy a hablar mucho porque si no me es imposible meter todo en una hora. Voy a hablar de la parte empírica, sobre todo utilizando 2 papers con mis colegas. Tengo este paper con colegas de Estados Unidos y estos somos todos, no, ninguno es belga, pero todos trabajamos en Bélgica. Y si hay alguien que está interesado en el tema de la transición de las flotas diésel a eléctricas, estoy más que dispuesto
a explicar lo que venimos haciendo y lo que estamos intentando hacer en el futuro. Bueno, esa es mi introducción rápida. Ahora cambio al inglés. Como dije antes, hace 20 años que no hay una charla en castellano, así que todas las unidades están en inglés, pero bueno, voy a intentar hablar en castellano. La motivación de este paper, que es acerca de estudiar de manera empírica cómo evolucionaron las cadenas de suministro en los últimos 15, 20 años, arranca por aquí. Y yo siempre hago esta pregunta: ¿alguien sabe qué es esto? Bueno, es un prototipo de un auto, de un coche. ¿Alguien sabe por qué estoy mostrando esta foto? Bueno, lo más importante de esta foto no es el coche en sí, es la pintura. ¿Ven la pintura con pintitas? Sí, bueno, sobre todo aquí, en México a veces no, pero aquí que el sol brilla todos los días, pueden ver que los autos generalmente tienen esta pintura que brilla de manera especial. Resulta que hay una empresa que tiene prácticamente un monopolio, no en la pintura, sino en las pintitas esas que van en la pintura. Aparentemente es algo bastante avanzado tecnológicamente. Es una empresa de capitales alemanes y japoneses, y no solo eso, sino que esta empresa tiene una planta donde fabrican estas pintitas básicamente para todo el mundo. La planta está ubicada en Japón, muy cerquita del epicentro del terremoto que azotó Japón hace 15 años más o menos, el gran terremoto del este de Japón del 2011. ¿Qué es lo que pasó? Hay una fábrica que fabrica componente básico de pinturas de todos los automóviles del mundo al lado de un epicentro de un terremoto. En cuestión de 2 semanas separaron líneas de producción de coches de todo el mundo porque no había pintura. Esta empresa se llama Civilac. Probablemente nadie la haya oído nombrar. Probablemente 2 semanas antes del terremoto, la mayoría de gente trabajando en Ford o trabajando en cualquier empresa automovilística tampoco sabía nada de esta empresa, pero les aseguro que a las 2 semanas después del terremoto todo el mundo sabía exactamente qué es lo que hacía esta empresa, dónde estaba ubicada y todos los trabajos para devolverla a empezar a fabricar. Todo esto para decir que hay empresas que ponen en riesgo toda la cadena de producción. Y esto es casi obvio, ¿no? Decir, bueno, si hay una sola empresa que provee a todo el mundo, bueno, obviamente hay mucho riesgo, y a quién se le ocurre poner la única planta en un lugar donde está en riesgo de terremoto. Obviamente, mirando para atrás es muy fácil. El problema es mirando para adelante. ¿Cómo puedo saber si mi cadena de suministro está en riesgo por cualquier problema a futuro? Hay tantas compañías, las cadenas de suministro hoy en día son tan largas que es casi imposible tratar de hacer un análisis. Y bueno, y también queremos entender por qué son tan difíciles de detectar este tipo de problemas. Y nuestra visión respecto de cómo tratar de solucionar o entender mejor por qué pasan todos estos problemas en las cadenas de suministros está en la estructura de la red. Entonces, lo que vamos a hacer en este paper es aplicar metodologías formales de estudio uno diría de teoría de grafos, pero bastante simples, para tratar de entender cómo evolucionaron las cadenas de suministro reales. Vamos a utilizar datos reales. Segunda foto, segunda motivación. ¿Alguien sabe lo que es esto? Un ordenador, no sé, algo bastante tecnológico. Pero no sé si escucharon en las noticias que hay lo que se llama el Great Semiconductor Shortage. No hay chips, y sobre todo luego de la pandemia, de vuelta las compañías automotrices tuvieron que parar la producción porque no tenían chips. Nuestro argumento es que
el problema ¿por qué hubo escasez global de chips? ¿Por qué hay escasez global de chips? Se puede resolver o se puede analizar de la misma manera de la que hablé de la compañía del terremoto. Esto es un poco una vista de cómo... Esta es la cadena de suministro de algunos automotrices americanas. Acá no van a leer, pero yo les explico más o menos. Los puntos rojos grandes son 5 automotrices, que si no me equivoco es Toyota, Ford, Fiat, General Motors, Honda y Daimler. Y todos estos puntitos, cada uno es una empresa que está en su cadena de suministros, y los que nosotros tenemos interés son estos puntos verdes grandes, que son también 5 compañías que hacen semiconductores, NEC, NXP, Samsung, TSMC, que son y Infineon, que son los que proveen los chips para los autos. Haciendo un trabajo empírico extremadamente simple, podemos mapear esto, y lo que observamos es, bueno, por un lado, que esta red no es una cadena de suministro, es una red, porque no es... Cadena implica linealidad, esto no es lineal, porque están todos conectados con todos, en donde hay más de 90 empresas con 400 links entre las empresas. Y lo que es fundamental, que nosotros vemos como una explicación por la cual hay tantos problemas para las empresas automovilísticas de proveerse de semiconductores, es que estas empresas pertenecen a diferentes comunidades. Voy a definir formalmente lo que es una comunidad luego, pero una comunidad intuitivamente son empresas similares que trabajan más o menos en la misma industria. Y al trabajar en comunidades diferentes, digamos que se entienden menos. En promedio, el camino más corto entre una empresa de semiconductores y una automotriz es alrededor de 3 pasos. Digamos, en promedio hay 3 empresas entre el proveedor de semiconductores y la automotriz. Esto ya empieza a mostrar por qué los automotrices tuvieron tanto problema. No hay visibilidad. En paralelo, podemos ver qué es lo que pasó con las otras empresas que utilizan mucho chips. Nosotros en este ejemplo es Apple, en donde no tuvieron que parar, la producción, porque no tuvieron problemas de proveerse de chips. Lo que vamos a ver en la próxima página es el mismo gráfico de la cadena de suministro entre esas 5 compañías que proveen los chips, y en este caso, en vez de las automotrices, Apple. ¿Alguien piensa que va a ser más simple o más complejo el tema? Es un poquito más simple. Esta es la cadena de suministro entre los semiconductores y Apple. No hay que investigar demasiado para darse cuenta por qué. Bueno, quizás aquí hubo menos problemas, hay una línea de comunicación directa. Lo que nosotros observamos cada vez que doy una charla a la industria, siempre hago la misma pregunta. Les pregunto a la gente, ¿quién conoce o todos o la mayoría de sus proveedores? Generalmente 90-100% de la sala levanta la mano. Luego le pregunto, ok, ¿quién conoce a la mayoría de los proveedores de sus proveedores? Ya la mitad de la gente baja la mano. Y luego pregunto, ¿quién conoce la mayoría de los proveedores de sus proveedores? Ahí ya bajó todo el mundo la mano. Lo que vemos en los datos, bueno, en promedio en la automotriz hay mínimo 3 empresas entre semiconductores y automotriz. Significa que las automotrices básicamente no tenían idea de dónde salían los chips que venían. Hoy día sí, de la misma manera que hoy día sabes de dónde viene la pintura, las pintitas de la pintura. Pero vemos en los datos cadenas de suministro de alrededor de hasta 14 o 15 escalones. En términos de visibilidad, es básicamente imposible para las empresas conocer toda su cadena de suministro. Cuando alguien dice, sí, nosotros tenemos visibilidad de nuestra cadena, generalmente lo que se refiere es sabemos quiénes son nuestros proveedores y nunca mucho más allá.
Entonces nuestra idea es, bueno, ¿cómo podemos ayudar a empresas a incrementar su visibilidad? Porque el tema entre la relación entre el riesgo de la cadena de suministro y la visibilidad es casi inmediata. Si aumentamos la visibilidad, si las empresas conocen cómo es realmente su red de proveedores, podemos mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. No es algo nuevo, esto inclusive esto es post pandemia. En la Casa Blanca hablan de visibilidad de la cadena de suministro como uno de los problemas más importantes a afrontar. Y lo que hacemos en este paper es, bueno, justamente tratar de entender cómo las cadenas de suministro evolucionaron en el tiempo, cómo es la evolución dinámica de eso, y cómo podemos utilizar propiedades de la red en sí mismo para mejorar la visibilidad. Lo que vamos a hacer es vamos a definir un parámetro de una red que nosotros llamamos fragmentación y vamos a ligar la fragmentación de la cadena de suministro a la visibilidad. ¿Cuáles fueron los problemas o qué son las cosas que tenemos que solucionar? Bueno, por un lado, fragmentación es un término muy intuitivo. Si yo hablo de una cadena de suministro fragmentada contra una cadena no fragmentada, ya intuitivamente uno sabe más o menos de lo que se habla. Pero no hay una definición formal. No había hasta que nosotros nos pusimos a investigar esto, cómo definimos formalmente fragmentación para poder hacer un estudio cuantitativo y ver qué cadena de suministro está más o menos fragmentada. Las cadenas de suministro son súper complejas y generalmente operan en lo que nosotros llamamos silos, que son pequeñas comunidades. Un ejemplo, no sé cómo es hoy en día, pero leí que de Elche había mucha industria del calzado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenés este tipo de silos o comunidades que se forman alrededor de una industria, toda la industria zapatera puede evolucionar en Elche. Entonces no tenés solamente muchas compañías que trabajan produciendo zapatos en Elche, pero sí también sus proveedores y los proveedores que empiezan a, digamos, trabajar todos juntos. Y en términos de visibilidad, todos se conocen entre todos, pero hay como una desconexión con lo que sería digamos, el mundo exterior. Eso nosotros argumentamos que genera fragmentación en la cadena de suministro. Y el segundo problema importante que tuvimos es que todas estas cadenas no son estáticas, son dinámicas y cambian año a año. Y lo que cuantitativamente esto hace todo el problema mucho más difícil. Y obviamente también necesitamos datos para hacer todo esto. Un poco de la literatura o nuestra contribución. Digamos, nuestra investigación toca diferentes literaturas que investigan la cadena de suministro desde el lado, digamos, más directo nuestro, empírico, pero también desde gestión de riesgos, comercio internacional, e inclusive hay algún economista aquí. Los economistas que, según nosotros, tienen una idea un poco simplista de cómo funciona todo esto, pero también hablan mucho del mismo tipo de cosas. Y, bueno, hablando de metodología, de todo lo que sería teoría de grafos, etcétera, de la parte más matemática de cómo analizar este tipo de redes. Cuando hablamos de fragmentación, voy a definirlo formalmente luego, pero quiero que tengan una intuición. Digamos, esto sería una cadena, por ejemplo, una cadena de suministro en donde tengo nodos y links y enlaces entre los diferentes nodos, en donde un enlace significa una compañía trabaja con otra, ¿verdad? Tanto como proveedor, cliente. Tengo 8 nodos aquí y diferentes conexiones. Lo que voy a argumentar es que, yendo a la derecha, siempre mantengo los mismos 8 nodos, la red se va fragmentando cada vez más. Los extremos son fáciles de ver.
en este lado tengo 8 compañías que están todas ligadas entre sí. No hay ningún tipo de fragmentación, todos están conectados con todos. Del otro extremo tengo 8 compañías que están totalmente solas, ninguna se conecta con otra, totalmente fragmentado. El problema aparece más o menos en la mitad. Si yo les muestro estas dos fotos, bueno, estas dos figuras, ¿cuál es más fragmentada? ¿Cuál de estas dos redes está más fragmentada? Nuestro argumento es que esta de aquí está más fragmentada que esta de aquí. ¿Por qué? Porque vamos a... básicamente, lo que vemos acá son diferentes comunidades. Una comunidad definida como nodos más conectados entre sí que conectados con los nodos de otras comunidades. Mientras más se igualan las comunidades, más existe la fragmentación. Mientras tenemos comunidades que dominen todo lo que sería el mapa, hablamos de menos fragmentación porque esta comunidad, digamos, estaría dominando al resto. Esta intuición es en la cual nos basamos luego para formalizar nuestra medida de fragmentación en la red. Entonces, la fragmentación aumenta cuando aumenta el número de comunidades y la fragmentación aumenta cuando hay más diferencia entre las comunidades grandes y las pequeñas. ¿Y qué más tengo aquí? Bueno, una cosa importante es que la visibilidad entre comunidades, digamos, la visibilidad que esta empresa puede tener de esta otra comunidad, depende exclusivamente de esta empresa aquí que está conectando las diferentes comunidades. Lo que vamos a ver luego es que en términos de visibilidad es fundamental detectar cuáles son estas empresas especiales que están conectando diferentes comunidades. Bueno, ¿por qué nos interesa la fragmentación? Bueno, porque nuestro resultado práctico más importante es que para aumentar la visibilidad de la cadena de suministro es fundamental entender cuál es la estructura de la red. Y aquí podemos ver el primer video. Lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar un algoritmo extremadamente simple para ver la visibilidad de la cadena de suministro. ¿Cuál es este algoritmo? Intuitivamente sería, si yo trabajo en una empresa, llamo a mi proveedor y le pregunto, ¿me das una lista de tus proveedores? Y una vez que tengo esa lista de proveedores, llamo a alguno de estos proveedores, digo, hola, soy de tal empresa, ¿me das una lista de tus proveedores? Y así hasta descubrir toda la cadena de suministro. La idea es que una vez que hablo con un proveedor y me da su lista de proveedores, ya descubrí todas esas empresas. Lo que voy a mostrar acá son dos videos para ver la intuición, dos cadenas súper fragmentadas, y en una, nuestro algoritmo es bastante naif, en el sentido de que empieza a llamar, y como esta está conectado entre comunidades, empezás a llamar y descubrís que todos tus proveedores te dan la misma lista de proveedores. Entonces quedás atrapado en la comunidad. Entonces, para descubrir todo la cadena de suministro, bueno, tenés que llamar a un montón a muchas empresas. Nuestra idea, nuestro algoritmo es casi estúpidamente obvio, es en lugar de llamar a todos, llamar solamente o empezar llamando a las empresas especiales que conectan comunidades. Si hacemos esto, descubrimos toda la cadena de suministro en prácticamente instantáneamente. Desde el término teórico, esto es obvio. Desde la visión empírica, bueno, ¿cómo demonios sabemos cuáles son estas empresas? Eso es todo lo que estamos haciendo, o la mayoría del paper es eso, cómo descubrir estas empresas. Entonces, ¿cómo hacer para implementar este tipo de algoritmos? Lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar la estructura de la cadena de suministro, utilizando los datos para ver cómo evolucionan las comunidades, y una vez que sabemos cuáles son las comunidades, ver si podemos detectar algo formal para lo que nos pueda ayudar. Entonces, definimos fragmentación empíricamente, analizamos cómo evolucionó la fragmentación, definimos las comunidades, analizamos la evolución de las comunidades y después mezclamos todo y salimos con algún no tenemos teorema, o sí tenemos un teorema, pero con alguna idea de cómo podemos utilizar esto en la práctica.
Métodos son muy básicos, voy a explicar un par de cositas muy por encima. Lo que tenemos aquí es, nada, un ejemplo de una cadena de suministro, una red de suministro, donde siempre vamos a definir una empresa como la empresa focal en la cual nos estamos enfocando, y vamos a definir dos cadenas de suministro, en verdad son tres cadenas de suministros diferentes. Una es la cadena total, digamos, todas las empresas que están de alguna manera conectadas a mí, y luego vamos a buscar lo que es la cadena de proveedores y digamos, la subcadena de clientes. La cadena de clientes, si yo soy la empresa 1, sería todas las compañías que están más abajo mío, que de alguna manera forman parte de lo que sería, bueno, la cadena de clientes, que sería, en este caso, estas compañías de acá, porque yo le proveo directamente a la compañía 5, y luego si me vengo por aquí, tengo la 2, la 3, la 9 y la 13. ¿Sí? Entonces, esta parte sería la cadena de clientes, y todos los que están arriba mío sería la cadena de proveedores. Lo que ven aquí, por ejemplo, es que no son entidades separadas. Una empresa puede ser parte de mi cadena de clientes y parte de mi cadena de proveedores a la vez. Por ejemplo, Samsung es una empresa que generalmente está en todos lados, puede proveerme de chips para lo que sea que estoy produciendo y también comprar las cosas que produzco. Entonces, no es tan simple. Y vamos a analizar, digamos, las tres cadenas separadas: la cadena total, la cadena de clientes y la cadena de proveedores. ¿Cómo asignar comunidades? ¿Cómo ver cuáles empresas están más conectadas entre ellos que entre el total? Bueno, es en sí mismo un problema súper interesante de computer science, no sé cómo se dice en castellano, de matemáticas, así que no inventamos nada aquí, tomamos métodos ya aceptados, y les puedo explicar más o menos por qué esto es muy difícil, porque queremos asignar comunidades a empresas, pero no sabemos cuántas comunidades hay, porque no es algo físico, sino es algo que queremos ver, y no sabemos qué tamaño tiene cada comunidad. Entonces hay muchísimos grados de libertad, y básicamente es imposible, esto no se puede resolver teóricamente, entonces tenemos que utilizar algoritmos. Utilizamos un algoritmo que se llama el algoritmo de Leiden, que está basado en maximizar la función de modularidad. La modularidad en este caso sería partiendo de una representación de la cadena de suministro utilizando una matriz de adyacencia, en lo que sería cada elemento de la matriz es 1 si el elemento I y J están conectados entre sí, y 0 si no están conectados desde la matriz de adyacencia. Se compara esta matriz con una matriz teórica, en este caso una cadena de suministro totalmente aleatoria, y mientras más diferente sea nuestra matriz empírica con esta matriz teórica, más grande es la modularidad, y la idea es que queremos asignar comunidades tal que maximizamos esta modularidad. Es un problema súper interesante que no me compete teóricamente, pero nosotros probamos los resultados y los utilizamos. Cuando hacemos esto podemos detectar comunidades. ¿Sí? Acá es intuitivo ver que las empresas amarillas están más conectadas entre ellas, bla, bla, pero hacemos esto en la cadena real, y una vez que tenemos las diferentes comunidades podemos finalmente introducir una medida cuantitativa de la fragmentación basada en lo que había dicho antes, que una cadena de suministro está más fragmentada cuando hay más diferencia, o cuando hay más comunidades, o cuando hay más diferencia entre las comunidades. Y lo que hacemos aquí es súper simple, basándonos en el índice de Trefindal, que fue inventado para medir la competitividad de empresas. Básicamente, el índice de Trefindal en empresas significa es la suma del cuadrado
de la cantidad de empresas de la cantidad de compañías que hay en una comunidad. Si todas las compañías pertenecen a la misma comunidad, este número va a ser muy grande. Si tengo diferentes comunidades, este número siempre es más pequeño, porque hay más discrepancia entre los números. Es decir, si tengo 100 comunidades todas en la misma, 100 al cuadrado es más grande que tener dos comunidades de 50 donde tengo 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Eso nos da una idea de la fragmentación. Entonces utilizamos esencialmente la discrepancia en tamaños entre las comunidades que detectamos para definir si la cadena de suministro está más o menos fragmentada. ¿Claro hasta ahora? Bueno, el problema es que esto es todo estático y en verdad las comunidades cambian en el tiempo. ¿Cómo introducir la variable tiempo? No es tan simple porque, bueno, lo que tendríamos es en cada año o en cada momento, nada, empresas quiebran, empresas se fusionan, empresas consiguen nuevos clientes, consiguen nuevos proveedores, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es, en vez de detectar las comunidades en cada periodo independientemente, incluimos el tema tiempo directamente en la modularidad. Detalles no son muy importantes, pero lo más importante es que la intuición es que le penalizamos en la detección de la comunidad, penalizamos cuando en dos periodos de tiempo consecutivos la misma empresa, el mismo nodo, está en comunidades diferentes. Pues tratamos de mantener una cohesión en las comunidades. Eso es, digamos, la idea básica, y luego la extensión a la fragmentación en la red temporal es básicamente, bueno, es inmediato. Ahora, desde el lado teórico, hay argumentos para la fragmentación de las cadenas de suministros y hay argumentos en contra de la fragmentación de la cadena de suministros. Sobre todo, desde el lado de la integración o de menos fragmentación encontramos sobre todo el pensamiento de los economistas, en donde la idea es, porque el mundo está más globalizado y el mundo tiende a ser más y más, o las cadenas de suministro tienden a ser más y más eficientes, digamos, si tendemos todo al infinito, el óptimo racional sería una sola cadena de suministro mundial en donde están todos conectados. Esa es la idea, digamos, de la formación de cadenas, sobre todo de Acemoglu, que publica más en el lado de economía. Desde el lado de Supply Chain Management, tendemos a ver el problema desde el otro lado, tendemos a dar los argumentos en favor de la fragmentación. Por ejemplo, Elche con su comunidad de industria de calzado, donde o por proximidad geográfica o por, digamos, eficiencias diversas operacionales, tiene sentido que hay empresas que están más conectadas entre otras. Todas las empresas de calzado y los que proveen el calzado, ese tipo de cosas. Eso se ve mucho también en China, donde está la ciudad de las corbatas, que produce el 95% de las corbatas del mundo, la ciudad donde hacen tal cosa, etcétera, etcétera. Esto son argumentos para la fragmentación. Y entonces lo que queremos ver es, bueno, ¿qué se observa? ¿Qué es lo que vemos cuando utilizamos los datos que tenemos de las cadenas de suministros? Y bueno, testeamos esto econométricamente muy simplemente, básicamente viendo cómo evoluciona todas estas medidas de fragmentación que mostramos. Utilizamos datos, son datos de todo el mundo, pero en la parte principal del paper utilizamos datos de empresas americanas, en donde las empresas tienen que reportar sus clientes más importantes. Y en base a este tipo de reportes podemos construir una red, porque yo sé cuáles son los 10 clientes más importantes de tal compañía, luego sé los clientes más importantes de la compañía, creamos una red donde tenemos aproximadamente 15.000 compañías por año. Desde el 2003 al 2018 hicimos este análisis. Resultados, empiezo por el final.
vemos que la red total es muy dinámica. Alrededor del 25% de enlaces entre compañías se renueva año a año. O sea, 25% de las compañías dejan de trabajar con quienes estaban trabajando o comienzan a trabajar con nuevos. Este cambio dinámico no viene porque las compañías se van de la red, sino porque los enlaces cambian. Digamos, las compañías se mantienen los enlaces. Esto también es bastante intuitivo. Y generalmente, cuando se agregan enlaces, generalmente se agregan en la parte, digamos, de abajo. O, digamos, se agregan enlaces porque compañías tienen nuevos clientes y los enlaces que se remueven tienden a ser porque los proveedores se remueven. Lo que esto señala es que los proveedores se están especializando cada vez más, en el sentido de que empiezan a absorber y empiezan a proveer más y más. Detectamos comunidades, lo que vemos en la detección de comunidades, a ver qué es interesante aquí. Importante esto, ver, estas son las comunidades que detectamos, del 0 al, no me acuerdo ni, hasta el 70 más o menos, pero estas son las top 10 comunidades, y aquí tenemos los números de compañías en cada comunidad en el año 2003, 10 y 18. Y lo que vemos es que las comunidades más grandes tienden a hacerse más pequeñas, y las comunidades más pequeñas tienden a hacerse más grandes. Esto, de acuerdo a nuestra medida de fragmentación, sugiere que la cadena de suministro se está haciendo más y más fragmentada. Y por dos lados. Esta línea azul es la medida de fragmentación, donde más fragmentado tiende para abajo, y la línea naranja es el número de comunidades que encontramos en la cadena de suministro. Entonces la fragmentación está incrementando porque hay cada vez más comunidades y las comunidades más pequeñas se están igualando en tamaño con el anterior. Esto es lo mismo, pero de manera gráfica. Generalmente estas figuras tienden a matar a los ordenadores, porque son demasiado pesadas. Así que le voy a dar 2 minutos, 30 segundos, ahí está. De vuelta, izquierda es 2003, derecha es 2018, cada puntito es una compañía, las líneas son enlaces entre compañías, y lo que hice aquí fue colorear con 10 colores diferentes las 10 comunidades más grandes en el año 2003 y lo mismo en el 2018. Lo que se ve es que las comunidades todas crecieron, pero también lo que se ve es que en el 2018 aparecieron un montón de comunidades que no existían en el 2003. O sea que hay comunidades nuevas que se forman y el crecimiento de las comunidades antiguas es mucho más lento que el crecimiento de las comunidades nuevas. Y también aquí vemos, por ejemplo, esta comunidad amarillo oscura desapareció por completo del gráfico. De vuelta, yendo atrás a la idea de visibilidad, ¿cómo hacemos, si nosotros somos este puntito azul aquí, cómo hacemos para saber cuál es nuestra cadena de suministro? La idea es, de vuelta, igual que como mostré en el video, si empezamos a llamar a cada uno de estos puntitos, podemos estar años. La idea es tratar de priorizar la búsqueda de empresas contactando las compañías que están más conectadas y sobre todo las compañías que conectan diferentes comunidades. Por ejemplo, estas compañías de aquí que están conectando la comunidad rosa con esta comunidad azul. Y lo que vemos es que podemos definir lo que nosotros llamamos nodos sistemáticamente importantes, que son los nodos que tienden a conectar comunidades. ¿Cómo lo vemos eso? Con Between Centrality. No tengo idea cómo se dice esto en castellano, pero son compañías que están entre comunidades. Y bueno, mostramos formalmente que estas compañías tienden a conectar mucho más con comunidades que las otras compañías. Y lo que vemos que es muy interesante es que al analizar estas compañías sistemáticamente importantes, lo que vemos es que estas compañías tienden a ser bastante estables en el tiempo. Lo que
analizamos el gráfico en el 2003, sacamos las 100 compañías más importantes del 2003, la mayoría siguen siendo las compañías más importantes del 2018. Por lo que una empresa, digamos, puede inmediatamente saber cuáles son esas compañías. Y no son, digamos, los resultados son bastante obvios, ¿no? ¿Cuáles son estas compañías? Bueno, son las Amazon, las Ford, las General Electric, Sony, 3M, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, estos son más o menos los resultados. Pueden parecer un poco obvios, pero bueno, hubo mucho trabajo tratando de formalizar todo esto y mostrarlo. Entonces, bueno, ¿para qué podemos utilizar esto? Bueno, uno es reducir la complejidad de las redes, digamos, para el análisis propio de las compañías. Este es un extracto de la primera figura que les mostré, pero esto solamente conecta General Motors con las diferentes compañías de semiconductores. Si yo conozco a qué comunidad pertenece cada una de esas compañías, puedo pasar de este gráfico a este gráfico mucho más simplificado, en donde lo que hago aquí es tener, bueno, los 5 semiconductores y el resto colapso todo en comunidades. Entonces veo que General Motors está conectado con, por ejemplo, NXP, sobre todo a través de esta comunidad número 2, que es la comunidad electrónica. Pero también están conectados a través de esta otra comunidad o otras. Entonces, esto es una manera de visualizar la cadena de suministro que es mucho más intuitiva y quizás más útil para determinadas cosas. Y la segunda es lo que vimos en el video, la exploración de la cadena utilizando sabiendo cuáles son las compañías más conectadas. Lo que tenemos aquí son, estos no son obvios, pero bueno, tenemos 2005 y 2018, generalmente es igual, pero más porque hay más fragmentación. Lo que tenemos aquí es, hacemos ese algoritmo de llamar por teléfono a alguno de nuestros proveedores y ir descubriendo la red de esa manera. En azul tenemos exploración aleatoria. Cada una de estas es una simulación aleatoria de cómo viene la exploración. Y lo que tengo aquí en el eje X es la cantidad de proveedores a los que llamé, y en el eje Y la cantidad de proveedores que descubrí. Cada vez que llamo a un proveedor y tengo un proveedor que no conocía, bueno, incrementa aquí. La línea roja es la exploración basada en una lista de 100 compañías más conectadas de toda la cadena de suministros, en donde, llamando al 20% de proveedores, descubrimos casi el 60% de la red. Entonces, esta sería una aplicación de, bueno, ¿por qué es importante saber cómo es la cadena de suministros? Todos los detalles están en el paper, pero bueno, esa es más o menos la idea. Y la idea es que lo interesante es que este tipo de exploración es más eficiente mientras más fragmentado esté la cadena de suministro. Y lo que vemos es que la cadena de suministro se fragmenta más y más. Así que este tipo de exploración es más y más útil. Bueno, estos son más o menos lo mismo que ya vine diciendo. El enlace a la sostenibilidad es 5 minutos para presentar el segundo paper, que es un poco una extensión y un poco un follow-up espiritual de este. ¿Por qué nos interesa? Bueno, ¿por qué nos interesa la sostenibilidad? No voy a explayarme en eso, pero sí por qué me interesa la visibilidad de la cadena de suministro en términos de sostenibilidad. No sé si están familiarizados con sostenibilidad aquí, más o menos. Hay un concepto importante de sostenibilidad que es el Scope 1, 2 y 3, que es, en base a esto todo viene bien de arriba de las Naciones Unidas y protocolos, digamos, internacionales, en donde se define el Scope 1 a todas las emisiones directas de una empresa. Digamos, todo lo que yo emito dióxido de carbono u otros gases del efecto invernadero que son directamente relacionados a mí, lo llamamos Scope 1.
Scope 2 son todas las emisiones que vienen de toda la energía que yo consumo. Si yo consumo energía quemando gas, bueno, emito mucho más que si utilizo energía solar, por ejemplo. Y lo interesante es que el protocolo define Scope 3 como todas las emisiones de la cadena de suministro. O sea, sumando todas las emisiones de mi cadena de suministro. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque si queremos mejorar la sostenibilidad, tenemos que mejorar no solo la sostenibilidad mía, sino la sostenibilidad de mi cadena de suministro. Y por otro lado, un poco más práctico, porque la Unión Europea a partir de este año empieza a forzar a todas las compañías a reportar cuáles son las emisiones de su cadena de suministro. Que es una locura total, pero bueno, es lo que está sucediendo. A partir de este año, empezando empresas grandes y luego escalonadamente empresas más pequeñas, tienen que reportar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero de toda su cadena de suministro. Ahora, si ligamos esto a los últimos 50 minutos, estuve diciendo que es casi imposible conocer cuál es la cadena de suministro, sin embargo las compañías tienen que reportar las emisiones de su cadena de suministro. Es muy difícil y si uno empieza a mirar la letra chica de las regulaciones europeas, básicamente lo que dice la letra chica es: sabemos que es imposible reportar todas las emisiones, hagan lo que puedan. Ese es el resumen. Pero a mí eso no me conforma, porque, digamos, desde el lado de investigación, a mí lo que me importa no es, bueno, están haciendo lo que pueden, sino lo que me importa es, por ejemplo, saber cómo evoluciona la sostenibilidad en el tiempo. Y si no hay una manera cuantificable de hacer estos reportes, es imposible comparar. No puedo comparar dos compañías diferentes porque cada uno hace lo que puede, y no puedo comparar la misma compañía en el tiempo porque probablemente mientras más hagan este tipo de reportes, mejor los hagan. Entonces, este tipo de reportes desestructurados y así como puedan, no nos sirven desde el lado de investigación. Y parece muy difícil porque es difícil, pero lo que tenemos es, esta es la idea que tenemos en nuestro paper. Partiendo de la misma idea del paper anterior, donde tenemos una empresa, proveedores y clientes, sabemos que una empresa puede medir su Scope 1 relativamente simple, fácilmente, porque Scope 1 son todas las emisiones que están directamente ligadas a mí. Si tengo una empresa de transporte, puedo medir cuántos kilómetros hice y entonces ver las emisiones, etcétera, etcétera. Pero lo mismo pasa con todos mis proveedores y con todos mis clientes. Entonces, si sabemos cuál es el Scope 1 de cada compañía y conocemos cuál es la cadena de suministros, podemos más o menos encontrar cuál es el Scope 3 o el Scope 3 directamente sumando los Scope 1 de cada compañía. De vuelta, bastante obvio, pero nadie lo hizo hasta ahora. Y bueno, esto es muy difícil por todo lo que vine diciendo antes. Entonces lo que hicimos en este paper con Nicolás y David, que trabajan en FELI, que es una escuela de negocios ahí también en Lovaina, es básicamente utilizamos los mismos datos de la cadena de suministros, pero le integramos la parte de emisiones. Entonces estimamos el Scope 3 de las emisiones como la suma de Scope 1, bajo la argumentación de que el Scope 1, porque son emisiones directas, son datos mucho más fiables y datos que las empresas pueden obtener mucho más fácilmente. Y para ver cómo funciona nuestro método, lo que hicimos fue comparar diferentes escenarios. Porque si uno ve los datos, lo que ve es que algunas empresas reportan el Scope 3, algunas empresas solo reportan el Scope 1. Entonces lo que tenemos es datos parciales de Scope 3 y datos totales de Scope 1. Y lo que hacemos es, usando los datos totales de Scope 1, calcular el Scope 3 teórico según nuestra metodología, y para tener un poco más de certeza acerca de cómo funciona esto, comparamos
el Scope 3 sobre los cuales tenemos datos con el Scope 3 teórico que nosotros calculamos de esa subred. Eso es más o menos lo que estoy mostrando aquí. Y buenas noticias es que en general funciona bastante bien. Nuestro Scope 3 teórico está bastante alineado con el Scope 3 que es reportado, pero hay discrepancia y esa discrepancia suele estar esta es una medida de discrepancia. Discrepancia es negativa si los reportes de Scope 3 son menores que nuestro Scope 3 teórico. Lo que vemos es que en general, si hay discrepancia, las empresas suelen reportar menos emisiones de las que calculamos nosotros. No sé si eso suena lógico, pero bueno, y tenemos un par de resultados interesantes porque podemos ver de dónde vienen estas emisiones, si vienen más del lado, digamos, de los proveedores o más del lado de los clientes. Este paper, nada, me parece bastante interesante y una de las conclusiones que sacamos es que es una pérdida absoluta de tiempo y dinero obligar a las empresas a reportar Scope 3. Lo más interesante o más inteligente sería obligar a las empresas a reportar Scope 1 y también reportar cuál es su cadena de suministro para también solucionar el problema anterior de cómo hacer el mapa total de la cadena de suministros. Nuevos proyectos. ¿Qué es lo que tengo pensado? Bueno, una de las cosas que tenía pensado, nada, al saber que iba a estar en Elche, es ver cómo cuantificar no solo estos resultados, digamos, de Scope 1 o la fragmentación, sino ver la eficiencia relativa de diferentes, digamos, cadenas de suministros. Como qué cadenas de suministros o qué comunidades son más eficientes que otras, y ahí, bueno, obviamente, vean lo que he pensado. Desde mi punto de vista es interesante, pero yo no conozco mucho, digamos, cuáles son los aspectos metodológicos de DEA que son interesantes desde el lado, digamos, teórico. Así que si a alguien le parece interesante este problema, bueno, yo tengo todos los datos de la cadena de suministro y todos los datos de sostenibilidad también para hacerlo. Y por el otro lado, lo que estoy trabajando mucho es en lo que había hablado antes, muy corto porque ya no tengo tiempo para explicarlo, pero es la optimización de la electrificación, sobre todo de vehículos diésel a vehículos eléctricos o de hidrógeno, en donde el problema ahí también es que el reemplazo de un vehículo diésel a uno eléctrico no es 1 a 1, porque no es cuestión de vender el diésel y comprar un eléctrico, sino, bueno, pensar cuál es el rango, pensar en la infraestructura, porque todo cambia. Así que es un problema de optimización que es mucho más grande que un simple vehicle routing problem. Y finalizar, porque ya es hora de almorzar. Si alguien tiene interés, este es mi mail, voy a estar en el despacho 1 allá en esa esquina, al menos hasta mayo o junio, así que nada, encantado de recibir sus ideas y de vuelta muchas gracias por tolerarme durante estos meses aquí. Y sé que no hay tiempo de preguntas, así que si alguien tiene preguntas o ideas o comentarios. Sí. ¿Cómo construir la red? Porque no sé qué los datos. Los datos, difiere de la ubicación geográfica. En Estados Unidos, las empresas públicas deben, por ley, reportar los clientes que representan al menos el 10% de sus ventas. Entonces, en Estados Unidos tenemos datos medianamente fiables. En Europa, Asia y el resto del mundo es un poco más, cada uno hace lo que puede, y los proveedores, nosotros trabajamos con un proveedor de datos que básicamente lo que hace es junta datos de diferentes maneras, hacen hoy en día con inteligencia artificial, antes buscando en internet a ver dónde hay, si hay una noticia que dice, bueno, tal compañía está el proveedor de otra, lo meten en la base de datos. Es mucho menos fiable esos datos, por eso la mayoría, digamos, el paper, la parte principal del paper la calculamos con los datos de Estados Unidos y después hacemos un test de robustness utilizando los datos europeos. Por suerte eran bastante similares
Pero sí, esa es una excelente pregunta. Y si yo tuviese poder de decisión en la Unión Europea, eso sería lo primero que haría. Pero, sí. No, otra pregunta. El algoritmo que has, claro, es el BIM, estoy llamando Sí. a tus proveedores para que te digan los productores. Pero eso en la práctica se puede hacer, se puede llamar a un proveedor. Sí, sí. ¿Y el proveedor te va a decir sus proveedores? Hay un tercero. Depende. Estoy trabajando en un proyecto similar, que es un proyecto de la Unión Europea de la industria de semiconductores, porque bueno, hay mucho miedo con qué es lo que va a pasar con China. Y lo que vemos ahí es que están todos dispuestos a dar datos siempre y cuando puedan conseguir algo a cambio. Nosotros les estamos prometiendo, bueno, a cambio van a sobrevivir, pero tenemos que saber bien cómo es este tipo. También hay muchos, cuando se trabajan en las empresas en este tipo de datos, hay que ver bien si está violando alguna ley o no, pero generalmente dar proveedores tiende a ser bastante sencillo siempre y cuando los incorpores al proyecto y les des algo a cambio. Si no, Luego, la última pregunta. Sí. Entonces, cuando dicen la red, ¿no? Ustedes tienen todos los proveedores. Para calcular vuestras medidas, introducís que, o sea, puede que los proveedores no todos son iguales, puede haber proveedores alternativos. Sí. Algunos son críticos, pero otros puede que no. Sí, exactamente. Igual que clientes. Exactamente. ¿Se pueden incluir las medidas o no? Sobre todo en el segundo paper en el que calculamos, digamos, las emisiones, porque tenemos que prorratear, digamos, lo que dice, si hay un proveedor que me provee el 90% de mis productos, es mucho más importante que el resto. En una pequeña partecita de la red tenemos esos datos porque hay empresas que reportan cuáles son las ventas específicamente a esta otra compañía. Pero eso es una parte muy pequeña. Lo que hacemos con el resto es utilizar el tamaño de las empresas como un proxy para ver, diciendo que, bueno, si tengo dos proveedores, el más grande en promedio tendría que ser el que más. Y también hacemos una comparación similar en donde comparamos la subred, en donde tenemos todos los datos, con la red en la cual nosotros hacemos unas suposiciones y generalmente da bastante parecido. Así es. De vuelta, si tuviese poder de decisión en la Unión Europea, eso sería lo primero que haría. Gracias. Gracias a eso. Yo tengo una duda. Sí. En uno de los gráficos que has puesto al principio de la red esa de las empresas automovilísticas y todos los proveedores de chips solo. Sí. Entonces yo entiendo que eso es una parte de la red, ¿no? Sí. Esa sería la subred, digamos, de los proveedores de chips. Sí. Entonces tú ahí añadirías la red de pinturas, la red de tal. Entonces, al añadir cada una de esas redes no se comportan como subredes o como comunidades, porque claro, si tú comparas las empresas de chips y luego añades las empresas de pintura, pocos enlaces habrá entre ellas. Entonces, cada una de esas subredes no es un poco una comunidad de esas de las que tú hablabas. Sí. Es una buena pregunta y también una última, algo que está relacionado con esto. No mentí, pero no dije toda la verdad. En esta figura, bueno, la que mata el ordenador que mostré en las redes, esta no es toda la red. Esta es solamente lo que se llama el componente gigante de la red. Es decir, que estas son solamente las compañías que están todas conectadas entre sí. Todas estas compañías uno puede ir, digamos, atravesando todas y puede llegar a votar cualquiera de estas. Lo que esto significa es que, basados en los datos, estamos teniendo una red que es un poco más amplia de lo que sería la red en la práctica. ¿Por qué? Una de las razones es porque en esta red tenemos muchas compañías de industrias que son de servicios. Por ejemplo, hay una compañía aquí que provee servicios de cuidado infantil. Es una compañía que reporta que, bueno, tengo mis clientes, uno de mis clientes es Microsoft, el otro cliente puede ser 3M, y entonces aparece como que están en la misma red. Pero eso no es una red física, es una red, digamos, de servicios. Una de las cosas que estamos viendo ahora es cómo separar esto y cómo, bueno, ok, ¿cuál es la red física en donde puedo decir,
si una molécula de silicio que está en un chip aparece al fin de la red y cuál es nada más que algo, un banco o ese tipo de cosas. Pero sí, es un problema difícil, pero es relevante. No sé si contesté a Ronda. Sí, sí, más o menos. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes.